Ahí estamos. Bien. Listo. Pues bueno, sean todas y todos bienvenidos. No sé si me logran escuchar. Sí, licenciado. Sí, muchísimas Sí, gracias. licenciado. Gracias. Eh, Les cuento que estoy visualizando que somos un aproximado de 142 estudiantes los que están asignados a este curso. Entonces sí me preocupa un poquito que solamente a este momento hayan conectadas 40 personas. Espero que no sea tendencia de que no se vayan a estar conectando, porque pues esto creo que sí va a afectar. Y si no, pues vamos a hacer actividades pues, solamente con las personas que se conecten para evitar pues que los que en este caso pues solamente aparezcan el día del examen, pues no considero que sea justo, ¿verdad? Al final pues el deseo de aprender va a ser de cada uno y cada uno de los que estén conectados. Entonces, pues dice Boris que tal vez por ser la primera vez o primer día. En parte, pues tienen razón, pero creo que tenemos que hacer nosotros el mayor esfuerzo posible, pues para empezar con buen pie el semestre como tal. De igual manera, pues mañana no sabemos cómo nos va a ir por el tema de los bloqueos que se están realizando, pero pues también comentarles que la idea va a ser que a las 5:45 pues ya podamos estar nosotros conectados y dar ese compás de 5:45 a 6 de la tarde aún para que se puedan conectar. Y pues ya a las 6 pues sí vamos a dar inicio definitivamente, ¿verdad? Que estén los que estén. Entonces, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Yuri Armando Franco López. Creo que en el chat de Google Classroom, pues en su momento, pues ahí les dejé una pequeña introducción, pero pues yo voy a ser su docente de este curso de Derecho Internacional Privado. No sé si todos los que se asignaron a este curso estuvieron conmigo el semestre anterior o pues es una promoción completamente nueva. Siendo así, pues un gusto saludarles, de conocerles y pues espero que podamos trabajar de la mejor manera posible durante este curso, que pues básicamente es parte del pensum de estudios. Si se dan cuenta ustedes, pues en el programa es el curso o número 250, es decir, es el último curso que ustedes reciben dentro del curso de la carrera de Derecho. Y pues nos encontramos entonces con esta importante área del derecho, que es el derecho internacional privado, que pues nos va a permitir a nosotros desarrollar un razonamiento jurídico mediante, por un lado, el análisis, digamos que análisis exhaustivos de casos prácticos o complejos con elementos principalmente extranjeros para poder fundamentar lo que es la materia en la doctrina y también el marco legal guatemalteco que va a ser aplicable. ¿Cuál creen ustedes que va a ser ese marco legal aplicable, compañeras y compañeros? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Podría ser el decreto que nos publicó en Classroom, el 1575, Lick? Ajá, ¿a qué se refiere ese, perdón? Al derecho internacional privado. Ujú. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Es que yo soy muy olvidadizo usted. Es el Código de Derecho Internacional Privado, Nick. Perdón. Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tendrá algún otro nombre ese? ¿No se recuerdan ustedes? Convención de Derecho Internacional Privado, podría ser. Muy bien, pero cómo le llaman también a este? Tiene otro nombre más sencillo. Muy bien, dígalo, Madeline, sin pena.
Y el código de Bustamante, ¿no? Sí, el código Exactamente. de Bustamante. Muy bien, perfecto. Sé que esta cosa ya no me deja ahora agregar a las demás personas. Algo está pasando acá, pero no sé qué será. Bueno, yo creo que ya le dimos chancita a los demás que traten de conectarse. Quisiera que esta clase pues pueda ser lo más participativa posible. Quiero que podamos fomentar entre nosotros lo que es el diálogo, poder conocer qué es lo que ustedes piensan, saber qué es lo que han ustedes ido acumulando de conocimiento dentro de la carrera, dentro de estos 5 años de experiencias, tanto en lo virtual como en lo presencial, en las diferentes lecturas que ustedes han realizado pues durante estos años. Y principalmente porque ustedes recuerden que se van a someter al estudio, a los exámenes de los privados. ¿Alguien más o menos sabe en qué consisten los privados? Que me cuente. Son las clases, perdón, son las evaluaciones Lee, que se realizan algunos, bueno, algunas de los cursos que llevamos, como por ejemplo en la fase privada, que creo que se evalúa derecho civil, notarial, y el otro no estoy seguro si será mercantil. Y en la fase pública que se examina penal, ya no me acuerdo los otros. Ujú. Perfecto, gracias, Mau. ¿Alguien más que quiera participar y darnos su punto de vista? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. En cuanto a mi conocimiento, tanto la fase privada y la fase pública son básicamente exámenes de naturaleza oral de las dos grandes áreas del derecho, con relación pues a poner a prueba nuestro conocimiento acumulado durante los 5 semestres, en resumen. Durante los 5 semestres, me dijo. Perdón, 5 años, 10 semestres. Chica, dices, va más rápido, o cómo lo hizo, dije yo. No No, creo que esté 5 años, subcerrado, 10 no esté abierto. Bueno, perfecto. Bueno, Elmer y Mau pues nos dan una experiencia acerca de lo que ellos han comprendido de la carrera y de cómo es esta siguiente fase que a ustedes les vienen cuando terminen sus 10 semestres, que cierren el pensum o el famoso cierre de pensum que le dicen. Y ahí ustedes van a encontrar pues precisamente una división, que ustedes se van a someter al examen de la fase pública o al examen de la fase privada. Entonces, en la fase pública los van a evaluar a ustedes de algunas disciplinas jurídicas como tal, mientras que en la otra pues va a ser específicamente en el área privada. Y sí es importante que ustedes tengan esa claridad para que podamos entrar nosotros de lleno a este curso. Entonces, yo mira, para usted, ¿cuáles son las ramas del derecho que entran dentro de la fase pública o dentro del derecho público? Yo mira, Valencia está por ahí. Fíjense, jóvenes, que yo creo que voy a tener que optar por la modalidad Licenciado, de que buenas los que estén noches. conectados que tengan encendida su cámara, porque si no, solamente se conectan para dejar la sesión abierta y pues no participan. Y creo que eso nos hace perder un poquito de tiempo tratando de hablar con la persona y que no se encuentre. Entonces, Kevin, tal vez sí. Licenciado, ¿Está frente? le Yo, había mira, hablado, licenciado. le escucho. Serían las áreas del derecho constitucional, derecho administrativo y penal.
¿Será que solo esas? Ay, yo recuerdo que solo es. Bien. ¿Alguien más si quiera apoyar a Yomira? Licenciada, podría ser en el área pública lo que es el área penal, administrativa y laboral y procesal. En lo que es el área privada sería civil, mercantil y notarial. Muy bien. Gracias, Luis Fernando. Lic, Bueno, ya ahorita ya tienen una noción inicial, perdón, Mauricio. perdón, Lic, solo era para consultar. Fíjese que hay varios compañeros en el chat de WhatsApp que indican que desde antes de las 6 están intentando eh, ingresar al enlace, pero no les dan acceso. Bueno, posiblemente ya se haya llenado el espacio para esta sesión. Vamos a ver el control de anfitrión, si logramos ver acá. Bueno, entonces mientras logramos ver si se logran agregar o no, les platicaba acerca de la importancia pues del derecho público y el derecho privado para que vayamos comprendiendo nosotros cómo es que esto va funcionando. Entonces, cuando ustedes hablan de derecho público, ¿a qué se refiere? Rick, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. En el derecho público, lo que se refiere o está relacionado sería el derecho penal, el proceso penal, el administrativo, el derecho al trabajo también, y por consiguiente el derecho procesal de trabajo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora si hablamos del derecho privado, ¿a qué nos referimos? Ahí al derecho civil, mercantil y notarial, como había mencionado el compañero con anterioridad. Ya, solo que ahí estamos hablando de las áreas de derecho. Ahora la pregunta es, Perdón, Lick, yo le... ¿a qué se refiere? Ajá. Pues en el derecho privado es la relación entre personas que quieren hacer algún tipo de transacción, contrato, convenio, o sea, que esté por medio de un instrumento pues, legal firmado por ambas partes, que sea de forma voluntaria, que se dé esa relación regulada en las distintas leyes y códigos y demás. Muy bien. Perfecto. Por ahí me levantó la mano una chica, pero se me desapareció. Buenas tardes, licenciado, fui Sí, yo. Kimberly. Bueno, Bien. yo tengo la noción que el examen privado es toda la parte técnica, resolución de casos, aplicación de legislación, y la parte pública es todo lo práctico, como la capacidad que tenemos de resolver situaciones prácticas. Muy bien. Gracias, Kimberly. ¿Alguien más que quiera participar? Perdón, Lic, es que tal vez creo que yo tengo también igual una noción que en el derecho público se ven todos los temas relacionados entre el Estado y particulares. Y en la fase privada o las ramas del derecho que se evalúan en la fase privada, me imagino que se ventilan todos esos temas entre particulares, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Mau. Quería yo que llegáramos a esa parte donde comprendamos nosotros qué es lo que regula el derecho público y qué es lo que regula el derecho privado. Porque primero, si hablamos del derecho público, estamos hablando del derecho interno. Al igual que el derecho privado, estamos hablando del derecho interno. Si vamos a hablar ya después del derecho internacional público o del derecho internacional privado,
ya nos vamos a ir a lo externo, es decir, a lo internacional. Y si nos basamos a qué se dedica el derecho público, va a ser a regular las relaciones entre estados, mientras que en el campo del derecho privado no se va a referir a regular las actividades entre personas, ¿sí? Entre sujetos del derecho privado como tal, o posiblemente también entre el Estado y sujetos privados. Sí, Marco Lemus. Leí con la consulta, entonces, con lo que acaba de decir, ¿qué predomina más en un tratado como son dos estados o dos gobiernos, dos países que van a establecer o más una relación comercial? Me recuerdo que en derecho internacional público, pues empezamos a ver el tema de los tratados, pero con lo que usted acaba de decir, me imagino que también el derecho internacional privado tiene que ver, o estoy perdido con la pregunta. No, gracias, Marco. Yo creo que, al igual que usted, algunos compañeros de esta sección van a tener esa misma incertidumbre. En el derecho público nos dimos cuenta nosotros cuando vimos los convenios, el tratado, la Convención de Viena, vimos cómo es que se crean los tratados, pero normalmente los tratados pues tienen diferentes características. Por un lado puede ser bilaterales entre dos estados, trilaterales, multilaterales, etcétera, entre varios estados. En esa primera parte estamos viendo, regulando específicamente las relaciones entre estados. Por ejemplo, hay Convención de Viena sobre derechos consulares, sobre derechos diplomáticos. En este semestre creo que van a ver ustedes el tema del derecho diplomático. Entonces van a ver más las relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo ese tipo de situaciones. Pero ahora, pues ya cuando nos pasamos al tema del derecho internacional privado, lo vamos a empezar a relacionar con muchas cosas que en este caso van a afectar a los particulares, ¿sí? O sea, normalmente vamos a encontrar relaciones entre personas o decir que entre civiles, pero en algún momento vamos a aplicar parte del derecho internacional público, como por ejemplo el tema de la extradición. Entonces, primero, pues para que se aplique el tema de la extradición, tiene que estar reconocido por los estados para que se pueda aplicar ese derecho dentro del territorio nacional. Entonces, cuando vayamos viendo el tema del conflicto de leyes, ustedes van a ir relacionando el por qué o cómo es que va funcionando, cómo es que se va concatenando propiamente ese tipo de situaciones. Entonces, cómo es que realmente puedo yo obligar a una persona de otro país a que me cumpla a mí determinado contrato. Eso va a ser posible a través de esa forma subsidiaria que el derecho internacional público ya creó, porque ya se creó un derecho que es reconocido a nivel internacional, entonces tiene como una especie de homologación, si lo queremos ver así, o una reciprocidad de que aplica para mi país y también puede aplicar, pues, por ejemplo, para México, para Cuba, para España, para Italia, para la China, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a ir encontrando nosotros esa interrelación que ellos pueden tener. Y pues más adelante vamos a ver precisamente un caso de ejemplo para que ustedes empiecen a interrelacionar cómo es que esto va funcionando. Entonces, ¿vamos bien hasta este momento? ¿Tienen alguna duda? O si no, pues ya empezamos a ver la presentación. ¿No? Muy bien. Todo bien, Lick. Bueno, digamos que nosotros estamos dentro de este pedacito azulito donde dice tú. Sin embargo, nosotros, como les digo, podemos hacer una relación con toda esta gente que se encuentra acá, desde Guatemala, Estados Unidos, hasta Rusia, China, etcétera. Entonces, dentro de todo este panorama o este mapa que ustedes ven acá, es donde se pueden llevar a cabo todas estas relaciones a nivel internacional. Aquí vamos a encontrar nosotros diferentes normas. Entonces, si alguien me hace favor de podérmelas listar, les agradecería mucho para que no sea solo yo el que participa. Sí, licenciado, con gusto. Normas de Derecho Internacional Privado. Estatuto Personal.
derechos adquiridos, forma de validez de los actos, lex, ¿cómo se lee esto? Perdón, lex luci Flexible. y sometimiento voluntario, calificación, situación de los bienes, lex rei itae, lugar de cumplimiento de los actos, jurisdicción, derechos adquiridos, formalidades externas de los actos, locus regit actum, acto de sumisión y derecho extranjero. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes estaban familiarizados con estos términos? ¿Los habían escuchado alguna vez en su vida, Eh, sus lecturas, no, yo investigaciones no, licenciada. individuales? ¿No? Muy bien. Pues eso es parte de lo que nos vamos a encontrar nosotros. ¿Alguien tuvo ya oportunidad de leer durante sus 10 semestres la ley del organismo judicial? En teoría del proceso tuvieron que haberla leído. Solo el artículo 3 me acuerdo, Derecho. ¿Qué manda, Mau? que solo el artículo 3 me acuerdo. Ah, muy bien. Pues bueno, entonces les digo, en algún momento de nuestra carrera tuvimos que leerla, pero en este semestre va a ser nuestro machete. O sea que es así, tienen que leerla porque tienen que leerla. Por esta razón es que se las compartí el día lunes para que ustedes ya empiecen a verla, a familiarizarse, porque ahí van a encontrar ustedes precisamente todos estos, eh, todas estas definiciones, cuáles son los artículos que son atinentes y van a comprender el porqué de cada uno de estos como tal. Como ustedes son pilas para leer, le voy a pedir a una persona que me lea esta diapositiva y a otra persona la siguiente. ¿Quién se apunta para leer? María, residente y nacional guatemalteca, se casa en nuestro país con David, nacional alemán, con residencia en Guatemala. Deciden al cabo de 2 años de matrimonio y aún sin hijos mudarse a Alemania. Ahí, María constituye una empresa que al poco tiempo se vuelve exitosa. En tanto, David se desempeña como médico en una clínica de renombre. Luego de 3 años de vivir en Alemania, tienen una hija a quien le dan el nombre de Emma. Cuando la niña tenía 4 años, María se ve obligada a regresar a Guatemala, dado que su madre se encontraba muy grave de salud. Con la autorización de David, regresa acompañada de su hija. Pocos meses después, María se reencuentra con un antiguo novio en Barberena y ante la enfermedad que continuaba aquejando a su madre, sumado a las desavenencias que tenían con David desde hacía poco más de un año, decide permanecer con la niña en Guatemala, sin contar para ello que el beneplácito de aquel, además, para desarrollarse laboralmente en nuestro país, decide instalar una sucursal de la empresa que mantenía en Alemania. Muy bien, muchas gracias. Marco fue el que leo, ¿verdad? No. Así es, Lick. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver nuevamente la siguiente diapositiva, pero sí quiero que le pongan atención ahí a los subrayaditos que he ido dejando ahí para ir analizándolo posteriormente. Por favor, chica que me haya levantado la mano ahí que la volvió a bajar, lee esta otra, por favor. En tanto, David solicita judicialmente la restitución de la niña y paralelamente inicia el juicio de divorcio, María le exige a su vez alimentos a favor de Emma, pero acuerda regresar a Alemania temporalmente para obtener ahí el divorcio y la tenencia de la hija, para lo cual pide que se autorice judicialmente a cambiar la residencia de la niña a Guatemala. Solucionadas estas cuestiones, vuelve a Guatemala con la hija, que mantiene un amplio contacto con el padre, quien periódicamente la visita y la lleva a Alemania en épocas de receso escolar. Finalmente, María se casa con Juan, aquel novio de la adolescencia, por lo cual tiene que tramitar el reconocimiento del divorcio ordenado por el juez alemán. A su turno, luego de fuerte crisis económica, la empresa que tenía en Alemania entra en estado de insolvencia, que lleva a su disolución y liquidación.
esta situación tiene impacto de la sucursal que tenía en nuestro país, dado que a un acreedor solicita la apertura de un procedimiento en quiebra de Guatemala. Muchísimas gracias, Betsy. Ahora, alguien más que me lea esta tercera diapositiva, por favor. Gracias, Edgar. Por favor, le escuchamos. Superadas estas circunstancias, María decide instalar la sede principal de su empresa en Guatemala, aunque sigue comercializando con compañías europeas, principalmente alemanas y francesas. Para ello, celebra una serie de contratos de compraventa internacional de mercaderías, de transporte y seguro, entre otros negocios jurídicos. Muchos de ellos son celebrados a través de medios electrónicos para economizar gastos. La vida de María, David, Emma y Juan transcurre sin más sobresaltos durante varios años hasta que fallece David en Alemania, dejando como herederas a Emma, ya de 20 años, a su segunda esposa y a la hija que tuvieron hace 6 años. Muchísimas gracias, Edgar. Como que está algo fumada este caso, ¿verdad? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Quisiera que recordaran todo lo que habíamos dejado subrayadito y podamos hacernos esta pregunta. ¿Cuántas relaciones jurídicas lograron ustedes identificar en este relato de estas 3 diapositivas? Después de esa pregunta, pues pasamos a la siguiente. ¿Cómo determinamos quién es, en cada caso, el juez competente a la hora de resolver estas distintas controversias? Y tercero, y no menos importante, ¿qué derecho es el que va a aplicar ustedes? Si se dieron cuenta, aquí aparecen varios elementos y vamos a regresar un poquito para podernos recordar de estos temas. Primero, María dice que es residente y nacional guatemalteca. Entonces, ella se casa, ¿en dónde? En Guatemala. ¿Con quién se casa? Con un alemán. Aquí empezamos a crear o a encontrar nosotros como que esa relación. Una persona de Guatemala, una persona de Alemania. En Alemania son distintos derechos a los que se van a ejercer, por ejemplo, en Guatemala. A los 2 años se deciden casar, dice por acá, no tienen hijos y se mudan a Alemania. María, guatemalteca, constituye una empresa. ¿En dónde? En Alemania. ¿Sí? David es un médico, tiene su clínica, luego de vivir en Alemania, pues tienen una hija. La hija no nace en Guatemala, sino que nace en Alemania. Entonces, esta niña a los 4 años, por alguna situación, se ve obligada a venir a Guatemala con su señora madre. Entonces regresan a Guatemala por un tema de salud, por ejemplo. Entonces, el padre pues da la autorización para que pueda salir del país la niña, que en este caso ustedes se recordarán si es guatemalteca o si es alemana la niña o qué nacionalidad tiene. Y pues ya viene a Guatemala con esa autorización. Sin embargo, pues suceden muchas cosas. María se encuentra con su antiguo novio, José Ariel de Barberena, pues. Entonces, la señora pues regresa acá a Guatemala por el tema de la enfermedad de su señora madre. Y pues como en toda relación matrimonial, pues hay a veces problemas. Y pues encuentra aquí serias dificultades. Por ejemplo, la niña está en Guatemala, pero permanece mucho más tiempo del que tenía permitido poder estar acá. Entonces aquí empiezan ustedes a encontrar otro tipo de situaciones. Sin embargo, pues también la señora pues decide colocar acá en Guatemala una sucursal del negocio que tenía en Estados Unidos. Entonces ya empieza a crear otro tipo de relación. En este caso, pues ya más comercial. Entonces, en lo que hemos hablado anteriormente, se han dado cuenta ustedes de que ya empieza a hablarse de diferentes figuras que ustedes van a encontrar en su código civil, en su código procesal civil. Ya hablamos, por ejemplo, del matrimonio, hablamos de derecho notarial cuando le hacen un documento para salir, hablamos de derecho de extranjería,
Hablamos de derecho mercantil al momento de decir que se crea una empresa, al momento de decir que se crea, por ejemplo, una sucursal. Y en fin, todos estos elementos, por ejemplo, aquí en esta vamos a encontrar el tema del divorcio, el tema de la custodia de la hija, todo este tipo de situaciones que ustedes están viendo, tenemos que determinar nosotros cómo es que esto se va a resolver, cuál va a ser el derecho aplicable, si va a ser el derecho guatemalteco o el derecho de Alemania. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podrían ir solventando esta situación? Quisiera escucharlos un poquito por ahí. Licenciado, podría ser directamente que a la hora del divorcio no se aplicaría directamente en Alemania, sino acá, porque aquí fue elaborado lo que es el vínculo matrimonial. Muy bien. ¿Y cómo podría usted defender esa tesis o esa afirmación o esa aseveración que usted hace? ¿Qué derecho tendría que invocar usted para hacerlo valer? Primero basándome directamente en lo que es el derecho civil, directamente en la doctrina. Y luego posteriormente basándome directamente en todo el derecho guatemalteco, porque el vínculo se realizó acá, aunque ellos se hayan trasladado a Alemania directamente, porque ahí habla de que tendrían que, ¿cómo se llama? Verificar o sustentar lo que es el divorcio en Alemania, más no fue hecho allá, sino acá. Aunque no, a no ser de que lo hayan, ¿cómo le podríamos decir ahí? Tal vez no autorizado, sino hacerlo de una manera en que haya sido tanto para acá en Guatemala como para allá en Alemania, ¿verdad? Pero más que todo creo que sería con el derecho guatemalteco acá. Primero el divorcio acá. Muy bien. Entonces, usted me está hablando ahorita de derecho público, digamos, de derecho privado, de derecho internacional público, derecho internacional privado. ¿Dónde de esas 4 áreas usted considera que podría enfocar esta defensa? Sí, creo que sería en derecho internacional privado. Muy bien. Anteriormente usted me describió todos los elementos de derecho privado, en el caso, pues, de lo nacional. Pero entonces, para hacerlo usted efectivo, primero, pues, debe de acudir a una instancia. ¿Qué instancia considera usted que va a ser esa? La instancia para lo que sea para aplicar el divorcio acá en Guatemala. Ajá, ¿será que es el alcalde? ¿Será que es un juez? ¿Será que es un magistrado? ¿Será que es un ministro de culto? ¿Será que es el ministro de gobernación o ministro de relaciones exteriores? ¿Quién considera usted que tendría esa potestad? Primero creo que la potestad se la tendría que llevar ¿cómo se llama? Un notario directamente para ser aplicado directamente ante el registro civil de acá. Ajá. Pero entonces, ¿será que lo estamos aplicando al derecho nacional o ya lo estamos elevando al derecho internacional? Según lo Ahorita que me acaba de responder usted. en mi parecer, no sé cómo le digo, no sé si estaré bien, pero sería ahorita aplicable en el derecho nacional directamente. Muy bien. Ahorita le respondo, Luis. Solo Marco nos tiene levantada la manita ahí. No sé si quiere aportarnos algo, tiene alguna duda o quiere. Silic, dentro de lo que poco que he leído, primero, como dijo el compañero, tiene que ser en juzgados nacionales porque la celebración de ambas personas de forma voluntaria, el matrimonio fue acá. Y se tuvieron que haber dado los avisos por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliendo los requisitos que pide el Código Civil para casarse con una persona extranjera y hacer los avisos correspondientes al país, en este caso Alemania. Para el divorcio, ante juzgados competentes de familia para poder emitir la disolución del vínculo matrimonial y dando los respectivos avisos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya la niña
como es reconocida por el alemán, también ella tiene pues doble nacionalidad. No sé cómo serán las leyes en Alemania, pero a la hora de reconocer un padre alemán a su hijo, pues, o hija, en este caso, tiene la nacionalidad alemana y la nacional por la guatemalteca por la mamá, que también debe estar registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa sería mi aportación, Lick. Perfecto, Marcos, muchísimas gracias. Creo que estamos bastante cerca de la realidad. Solo vamos a atender a Víctor y pues ya les doy la conclusión. Licenciado, buenas tardes, igual compañeros. Bueno, yo viendo un poco, porque se equivoca o se equivoca, se aprende. A mí sí me sería indiferente dónde se tramitara el divorcio, dado que si en dado caso hace un país extranjero, lo que hay que hacer en Guatemala es, por medio de CIS en Alemania, que es miembro de la Haya, se hace una postilla para que sus efectos aquí legales en Guatemala y se inscribe en RENAP. O sea, no tiene que ser precisamente en el país donde se casaron ellos, donde se tenga que tramitar el divorcio. Es lo que, bueno, se me viene a la mente, ¿verdad? También lo que pensaría es en que donde se les sea más fácil a ellos por los viajes o como estén ellos en el proceso de separación, si es por buenos términos, donde sea más factible. Lo que hay que hacer aquí con el RENAP aquí en Guatemala es pedir que se haga una postilla a ese documento y que se haga un servicio correspondiente al RENAP, pienso yo, ¿verdad? O sea, viéndolo de una manera más simplista, puede ser. Pero para no complicarnos, para decir de que de un mandato para que la persona pueda tramitar aquí el marido, o bueno, el ex marido, que va a ser la señora, o hacer más vueltas, yo lo que pediría es, el lugar donde les queda mejor a ellos, ir a una oficina de, bueno, un registro civil, tramitar el divorcio, le damos aquí efecto legal en Guatemala con una postilla. Muy bien, muchas gracias, Víctor. El escenario que que nos presenta, pues, es el ideal que todo el mundo quisiera, que no hubieran problemas, que todo fuera paz y amor, pero lastimosamente no es así. Y si fuera así, no tendríamos trabajo nosotros los abogados también, ¿verdad? Y los notarios. Bueno, regresemos al tema. Hablábamos, pues, primero, pues, antes de Víctor y de Luis, se me fue el nombre del compañero, que tenemos que hacer una mezcla entre el derecho público, el derecho privado, y también irnos ya posteriormente al derecho internacional público y al derecho internacional privado. Definitivamente, pues, si se da este tipo de relaciones, acá nosotros creo que detectamos tres de diferentes aristas. Por un lado hablamos del derecho civil, aunque más allá que derecho civil, creo que tenemos que decir que es el derecho de familia. Hablamos del derecho mercantil también y encontramos los elementos en estas diapositivas de lo que es la contratación internacional y también encontramos el tema del derecho sucesorio. Por ejemplo, si nos basamos a los primeros elementos, cuando hablamos del derecho de familia, para que nazca esta unión, primero, pues tuvo que haber este matrimonio, que en este caso, pues lo podemos decir que es internacional, porque aunque se haya llevado a cabo acá en Guatemala, recordemos que María y David, o sea, se casaron en un país, pero se fueron a vivir en otro. Entonces, donde hicieron su vida conyugal fue en otro país. Entonces, si uno de los dos no está de acuerdo, tiene que invocar la ley de su país. Por ejemplo, el tema de la sustracción y restitución internacional de menores, aquí sí aplicamos el Convenio de la Haya de 1980. Tenemos el juicio de divorcio, que en este caso, pues, este es el que va a tener ya más fuerte estos elementos, porque aquí hay disputas. O sea, hay bienes, hay niños, a quién le queda la custodia del niño, de la niña, perdón, en este caso. Los bienes, la empresa, a quién le queda, quién va a ser el que va a ser el interventor, si no dejó testamento, cómo es que se va a llevar a cabo todo esto. Entonces, hay un montón de situaciones. Por ejemplo, la guarda y custodia del régimen de visitas transfronterizo, aquí lo mezclamos con otros elementos de derecho internacional público y el tema pues también de migración. La obligación alimentaria internacional a favor de la menor de edad, por ejemplo, el reconocimiento y la ejecución de sentencia extranjera, que en este caso pues es el exequatur de divorcio. Se recuerdan que el exequatur, ustedes lo vieron el semestre pasado, lo vimos dentro del convenio
se me fue el nombre del convenio ahorita, pero también lo vimos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Básicamente, pues, cómo es que iba funcionando. Entonces, tenemos también el tema del derecho mercantil y la contratación internacional. Acá nos vamos a ir, pues, al tema de la operación de la sucursal de las sociedades extranjeras. Tenemos el procedimiento de insolvencia o de quiebra transfronteriza. Tenemos también, por ejemplo, los contratos mercantiles internacionales, que sí van a ser distintos de como iniciábamos en la clase cuando me preguntaban sobre los contratos, ¿verdad? De los convenios. En este caso, pues son contratos mercantiles, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, compraventa, transporte, seguro. Tenemos también otro elemento que, por ejemplo, puede ser la contratación por medios electrónicos, como lo es el comercio transfronterizo. Y si nos vamos a la tercera rama, que fue el tema del derecho sucesorio, encontramos, por ejemplo, esa sucesión mortis causa internacional, en este caso de David. ¿Se recuerdan que él era alemán? Entonces aquí tiene sus bienes, tiene sus herederos que están repartidos entre Alemania y entre Guatemala. Entonces ahí es donde debe de irse dilucidando todo este tipo de situaciones sobre cuál es el derecho que debe de aplicarse. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna duda ahorita. Si no, pues vamos a entrar al siguiente análisis. Digo una pregunta en cuanto a la resolución de los casos, ¿usted nos estaría dando, pues además de las notas obviamente que nosotros alcanzamos a tomar, usted nos estaría dando como la resolución de los casos por aparte o es solo conforme a las notas que vayamos tomando? Vamos a ver qué tanto logramos avanzar el día de hoy. Pero si no, pues les voy a dejar ahí la tareita para que la vayan desarrollando. Pero, por ejemplo, aquí preguntábamos, ¿verdad? Primero ahorita ya abordamos cuáles eran esas relaciones jurídicas que se identificaban en este relato, en este caso. Ahora tenemos que determinar, en el caso, pues, quién es el juez competente a la hora de poder resolver estas controversias. Y aquí empezamos a encontrarle esa connotación nacional e internacional. Parte de este curso va a ser que ustedes piensen como jueces, ¿sí? Que ustedes fueran los jueces y tienen que conocer completamente las leyes nacionales y también comparar parte de las leyes extranjeras que en algún momento les quieran a ustedes invocar, que son las que tienen que aplicarse al caso concreto. Ustedes como abogados van a tratar de aplicar el derecho que más le favorezca a su cliente, definitivamente. Entonces, si están representando a la señora acá en Guatemala, van a decir que la ley guatemalteca es la que debe de aplicar. Y si están en la contraparte, pues tienen que invocar ese derecho extranjero. Entonces, cuando hablamos de juez competente, tenemos que pensar en dos temitas. Uno, el tema de la famosa jurisdicción. ¿Alguien se acuerda qué es jurisdicción, perdón? Compañeros. Buenas noches. El límite de la competencia, Alex. Muy bien, gracias, Velvet. ¿Alguien más de los que no haya participado que nos quieran apoyar? La facultad del Estado para impartir justicia. Muy bien. ¿Alguien más que nos dé otro acercamiento? Por ahí nos escribió Kevin, pero mejor si nos lo dice a viva voz para que podamos escuchar. ¿Qué tal, Vic? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es la potestad que tienen los tribunales aquí dentro del ámbito nacional para aplicar la justicia dentro de nuestro país. Muy bien. Y regresando otra vez a teoría del Estado, teoría del proceso, derecho constitucional, se recuerda que hay diferencia entre lo que es la jurisdicción y la competencia. En este caso, pues, dentro de quién es el juez competente, vamos a analizar otro elemento que es la competencia judicial, pero no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Entonces, tenemos que determinar quién es el juez competente para poderlo conocer. Y
si hablamos entonces, ¿qué derecho es el que se debe de aplicar acá? Tenemos que basarnos en dos vertientes. Una, el famoso conflicto de leyes. Y dos, el derecho aplicable. Cuando hablamos de ese famoso conflicto de leyes, pues nosotros nos vamos a encontrar como en esa cuestión de qué ley debe de aplicar el juez, la propia, la nacional o la extranjera. Entonces, ¿cómo es que él lo va a aplicar? Haciendo una comparativa entre los diversos normativos legales. Entonces, ustedes deben de hacerle de conocimiento qué ley es la que rige en Alemania, por ejemplo, y cuál es la que rige en Guatemala. Y acá van a empezar ustedes a encontrar, por ejemplo, cuáles son esas diferencias. Pero ¿dónde vamos a encontrar nosotros esto? Básicamente tenemos que irnos a leer el Código de Bustamante para encontrar ese asidero legal que nos permite el derecho internacional o el Código de Bustamante, como ustedes lo puedan conocer mejor, que les va a decir cómo es que esto se puede llevar a cabo. Entonces, cuando le preguntaba yo a compañero hace unos 30 minutos, ¿cómo es que usted va a invocar a nivel internacional esa protección? O sea, ¿cómo es que va a saber usted cómo aplicarla? Porque solo estábamos aplicando en lo nacional, pero en lo internacional debe de existir un documento que esté reconocido por varios países para que éste pueda hacerse efectivo. Entonces, ese es el famoso Código de Bustamante, que ustedes al momento que le den la lectura, van a empezar a comprender cómo es que va funcionando. Entonces, si les doy ahorita todas las respuestas, ustedes no van a tener esa presión de conocerlo y de saber cómo aplicarlo. O sea, más allá de para ganar el curso, para su vida profesional, pues creo yo que les va a servir bastante. Y en este caso, perdón, Elmer dice que no sabe qué pasó. Perdón, licenciado, es que me parece que compartí pantalla por un microsegundo. Disculpe. No sé qué pasó con mi celular. Muy bien. Perdón. Entonces les comentaba que tenemos que encontrar esa dualidad, esa interpretación o ese manejo directamente de las leyes, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ustedes necesitan su machetito. ¿Cuál es el machetito que les dije? ¿Se recuerdan? La ley del organismo judicial. Muy bien. En Guatemala, ley de organismo judicial, y en lo internacional, el código de Bustamante, porque eso nos van a permitir encontrar esos principios y esos puntos de conexión. Por ejemplo, aquí les voy a hablar un poquito de algunos temas que ya platicamos. ¿Se recuerdan que la compañera, la primera diapositiva que nos leyó, nos habló de elementos como el estatuto personal, la calificación, los derechos adquiridos, las lex recitae, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas ustedes las van a encontrar en la ley del organismo judicial. Entonces, sí necesitaría yo que hoy le den ustedes una leidita. No les digo ahorita los artículos porque si se los digo, solamente se van a ir a esos artículos y pues ahí se van a quedar entretenidos. Entonces sí necesito que empiecen a interpretarlo. Y mañana pues podríamos resolver este caso si ustedes están interesados. ¿Quieren que lo resolvamos mañana? Sí, Licenciado, Sí, gracias. licenciado. Sí, licenciado. ¿Me juran que sí se van a conectar mañana? Sí, licenciado. sí. Sí, Sí. licenciado. Pues cierren su camarita pues y pongan su camarita en el Afirmativo, pechito. licenciado. Bueno, está bueno. Entonces veamos ese tema, pero sí me gustaría por lo menos que le den una revisadita a ustedes a la ley del organismo judicial. Por lo menos céntrense en los primeros 50 artículos, ya se los estoy dejando más barato. No en toda, pero por lo menos sí los primeros 50 léanlos e interprétenlos para que puedan ustedes hacer esa concordancia. Y si pueden, pues vean el código de Bustamante, por lo menos vean los títulos, los epígrafes, para poder comprender cómo es que esto está organizado. Para que no estemos hablando en chino el día de mañana, cuando estemos comparando y digan, sí, eso queda. Más o menos que tengamos esa idea.
Entonces, pues quería yo que esta primera clase pues fuera un poquito participativa, que ustedes vean con un caso ficticio o hipotético cómo es que se van dando estas distintas referencias, ¿verdad? Y que pues podamos ir comprendiendo entonces cómo es que va a ir aplicando este derecho extranjero, los cuales pues en su momento podría ser que los juzgados puedan aplicar de oficio este tipo de derecho cuando pues se proceda de conformidad con las leyes de otros países. Entonces, esto creo que es como los puntos más importantes o más medulares para que ustedes pues lo puedan ir analizando. Igual pues por acá les voy a compartir algunas definiciones de derecho internacional privado, porque sí es Les digo, importante. sí, gracias. Te lo voy a hacer para analizar más. Licenciado, Mire, para quitarlo siempre va para arriba. Hasta el licenciado Sí, último. Marcelo, Entonces, por ejemplo, este va a ser más difícil. el Solo micrófono hago, chino. empuja para que salga esta pieza. Y ¿Se con el puede mismo tener dedo de la puede mano, regresar a la la puede diapositiva jalar. anterior, Ah, ya. la que Entonces, tenía siempre antes? tienen que tener cuidado que no se quiebren estas paletitas, porque si se quiebran ya no bajan ni suben. O ya no se sostiene aquí. Entonces, aquí ya sale más fácil. Está bueno el chisme del usuario de Adriana Calderón, pero Sí, perdone, puede regresar a las diapositivas anteriores. muy bien. La anterior. A la otra, ¿Esta? la anterior a esa. ¿A Esa. esta? Sí. Perdone, Lick. Gracias. Igual de estas se las voy a compartir en formato de imagen para que ustedes las puedan tener. Muchas gracias, Por licenciado. si lo que querían era hacerle captura. Pero ven si usted mala onda, fíjese. ¿Qué, licenciado? Cuéntame, ¿qué le he hecho? Y acabo de empezar su clase en la... Ya no me dejó escuchar el chisme que le estaban contando al usuario de Adriana Cerón. Yo no sé Pero yo cómo se lo resolvieron eso. resumo. Yo se lo resumo. Bueno, vamos a ver rapidito por lo menos esta definición para que comprendamos un poquito, ya entrados en materia, desde del punto de vista de las definiciones y las teorías, que es el derecho internacional privado. Entonces, el primero que es de nuestros favoritos, pues es Bustamante, que es a quien se le debe el nombre del famoso código de Bustamante. Establece pues que es un conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Para otro tratadista, que es Antonio Bogiano, sostiene pues que el derecho internacional privado es parte del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos, que tiene por fin armonizar los ordenamientos. ¿Para qué? Para poder lograr una justa solución uniforme de los casos que trascienden un ordenamiento y se conectan con varios. Entonces aquí empezamos a encontrar nosotros los diferentes elementos que se pueden ir dando. Encontramos muchas más definiciones que nos van dando los diferentes elementos, que en este caso pues van a ver que se van como reciclando, ¿verdad? Son casi que todos van enfocados a un mismo objetivo, a una misma ley aplicable. Perdón. Entonces, por acá pues vamos a pasar otras diapositivas que tenemos, pero pues quería precisamente que pudiéramos caer nosotros a esta otra diapositiva, que pues es parte de lo que ustedes también van a encontrar dentro de el código de Bustamante. Entonces aquí van a ir amarrando ustedes todo este tema, por ejemplo, el fundamento legal que se va a aplicar a cada uno de los diferentes incisos o elementos. Entonces, algunos de estos los vamos a encontrar en la ley del organismo judicial y otros de estos los vamos a encontrar en el código de Bustamante. Entonces, dentro de esta naturaleza propia tenemos que es una rama del derecho internacional en general,
es una rama del derecho internacional público, porque puede ser privado y público, como lo vimos en un inicio, y es una rama del derecho privado interior que en este caso pues confunde lo que es el derecho en sí mismo. Ahorita creo que ya comprendemos un poco mejor estas definiciones o esta naturaleza porque ya vimos cómo es que funcionaban en la práctica, ¿verdad? Entonces yo les compartiré esto, que ya estoy viendo que ya estamos a un par de minutos de finalizar y ahorita pues no sé qué otro curso tienen, pero ya tienen que conectarse. Entonces vamos a dejar por aquí esta sesión y pues nos miraríamos mañana 6:05. Quisiera yo estar empezando la clase. Desconocemos realmente, como les dije al inicio de la clase, si mañana vayan o no a haber bloqueos y cómo es que estos se van a ir suscitando durante el transcurso del día, pero puede ser que nos complique. Si nos complica, pues vemos ahí si podemos trabajar de alguna otra manera y si no, pues sabré entender yo si no nos podemos conectar todos el día de mañana. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo también para estar con ustedes. Entonces, por hoy me despido de todas y todos. Que tengan una buena noche, mucho gusto. Espero pues que podamos tener una buena convivencia en este semestre, trabajar en equipo, ir aprendiendo juntos y pues quedar como su servidor. Sí, Betsy. Perdón, Elic, tal vez a lo mejor lo mencionó al principio de clase, pero como me conecté un poquito tarde, usted no va a dejar así como que puntitos para ir haciendo zona con usted, o no va a haber zona. Digo, por si mañana no nos podemos conectar, nos deja una hojita de trabajo de 2 puntos y así vamos acumulando zona. Usted no estuvo conmigo el semestre pasado, ¿verdad? No tuve el gusto, licenciado. Gracias. Vamos a ver cómo logramos trabajar, porque si hay alguien de los que está conectado que estuvo el semestre pasado, por ejemplo, en el caso de las exposiciones, al final tuvimos que suspenderlas porque solamente se dedicaban a leer, por ejemplo, los estudiantes. Inclusive leyendo se trababan en las diapositivas, entonces no, con los primeros 2, 3 grupos que pasamos, pues nos dimos cuenta que no nos funcionaba esa forma. Y lo habíamos iniciado por el mismo hecho de que ustedes ya están próximos a cerrar semestre, tienen que hablar en público, se van a meter a sus privados, definitivamente tienen que estar 3 horas hablando, explicando, sin miedo pues a su terna que van a tener. Entonces, tenemos que definir ahorita cómo nos va a ir funcionando. Sí les voy a ir dejando algunas actividades, pero ahorita pues por ser la primera semana pues no quiero recargarles tanto, pero sí quiero que trabajemos parte de punteo de zona y también pues quiero que aportemos, o sea, que generemos más allá de la clase tradicional, que podamos generar análisis, que generemos debate, porque es lo que nos va a permitir a nosotros tener ese plus y no convertirnos solamente en alguien que se memoriza las definiciones como tal. Entonces, ahí vamos a estar utilizando el Google Classroom pues para ir colocando las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando dentro de este primer parcial. Muchas gracias, licenciado. Bueno, está bien. Entonces, nuevamente, pues que tengan muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Perdón, Buenas noches, Lili. Feliz noche. Feliz Gracias, noche, licenciado. Noches, Lick. ¿alguien me habló por ahí? Sí, perdón, Lick, solo le iba a consultar. Fíjese que en algunas secciones hacen grupos de WhatsApp específicamente de la sección. No sé si aquí, perdón, de la clase de su cátedra. No sé si aquí van a hacer lo mismo o no. En mi caso, yo no acostumbro a hacer grupos de WhatsApp. O sea, no comparto, por ejemplo, mi número telefónico con estudiantes, ni me meto a los grupos tampoco de WhatsApp que crean entre ustedes. O sea, ahí los dejo que sea iniciativa propia de cómo es que ustedes se organizan.
porque pues así nos evitamos nosotros cualquier tipo de malinterpretación o que estemos en chismes o cuestiones de ese tipo. Entonces, toda mi comunicación yo la hago a través de Google Classroom y el correo electrónico. Ok, muchas gracias, Nick. A sus órdenes, que tengan buen descanso.